Días, hermanos. Este es el tiempo en el cual escuchamos la exposición del texto bíblico. Le llamamos predicación, le llamamos, en otros lados se le llama sermón, pero es el mensaje que se prepara a través de los siervos que Dios ha llamado para estudiar las Escrituras y poder exponerla. Creemos que la Biblia debe ser expuesta de una manera expositiva, es decir, los libros que componen las Escrituras deben ser expuestas y debe irse desde principio a fin, ¿no? Y en ocasiones llegamos a textos que parecen ser complicados o parecen ser áridos, donde a lo mejor no fácilmente se encuentra un mensaje claro y aplicaciones de ese mensaje para la vida diaria. Y por lo general tendemos a pensar así cuando llegamos a genealogías, un listado de nombres que son complicados de pronunciar, pero por algo están allá. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos guíe y nos ayude en la exposición de este texto. Venimos delante de ti, Señor, convencidos de que tu palabra es útil, que tu palabra es necesaria, que tu palabra expone tu verdad, esa verdad que necesitamos, esa luz que necesitamos para poder caminar en este mundo y no irnos por caminos de confusión, sino el camino que tú has trazado para cumplir el propósito por el cual tú nos has creaste y por el cual tú nos has salvado. Señor, rogamos que tu palabra nos instruya, rogamos que tu palabra sea expuesta y podamos comprender, Señor, la ruta que tú quieres que nosotros sigamos. Creemos firmemente que tu palabra no regresa a ti vacía, antes cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y es nuestro ruego, Señor, que se siembre en nuestros corazones y germine y produzca fruto. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis, hermanos, como la misma palabra significa, es el comienzo. Y los primeros lectores de este libro del Génesis es el pueblo de Israel que está caminando y yéndose hacia Canaán, la tierra que Dios les ha prometido. Más bien son los hijos de los que salieron de Egipto, que son parte del pueblo físico de Israel y se están dirigiendo allá y necesitan entender quién les ha llamado, quiénes son ellos, hacia dónde están yendo y cuál es el motivo por el cual están existiendo en la tierra. Y esas son las preguntas, ¿verdad?, que ha dado mucha vuelta a tanta gente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y bueno, si nos hemos dado cuenta en todos los capítulos que hemos visto, allí se relata los inicios. Estos son los inicios, estas son las generaciones, esta es la generación de aquí. Y bueno, esa frasecita, esas son las generaciones, en el hebreo le llaman el Toledot. Entonces son los Toledot que están aquí en el Génesis. Y hemos visto cuando se habló de Caín, aquel que mató a su hermano, vimos también su línea. Vimos también en el capítulo 5 la descendencia de Adán, la genealogía, también nombres complicados para pronunciar. En el capítulo 10 vimos otra genealogía, ahora partiendo de Noé, un nuevo empiezo, un nuevo inicio. Bajan del arca y un nuevo inicio, porque Dios había enviado su juicio con el diluvio y erradicó a toda esa humanidad, pero Dios no renunció a sus propósitos, sino continúa con un nuevo Adán. Ahí está Noé y baja con sus hijos, y el capítulo 10 es toda esa descendencia, toda la línea de Noé. Y hoy vamos a ver otra genealogía. La semana pasada estábamos viendo de ese caso cuando la humanidad no quiso obedecer el mandato de Dios. Vayan por toda la tierra, sobre la faz de la tierra, pueblen toda la faz de la tierra. ¿Y qué dijeron ellos? No, nos quedamos aquí y vamos a construir una gran torre para hacernos de un gran nombre, hacernos famosos.
¿Y qué hizo el Señor? Descendió y simplemente confundió la lengua y los esparció. O sea, Babel es un ejemplo de que el proyecto de Dios por el cual creó a la humanidad va a prevalecer. No son tus proyectos, por muy rascacielos que pudieran parecer, los que van a prevalecer, sino van a ser los de Dios. De eso trata Génesis también. Exponer cuál es el camino, la ruta por la cual el hombre debe seguir. Vamos entonces a ver en el capítulo 11 de Génesis. Lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Recuerden los primeros 10 versículos, que ahí está el asunto de la confusión, como dijimos hace rato, de la Torre de Babel. Y podemos entender que caravanas humanas entonces abandonaron aquella tierra de Mesopotamia, la tierra de Sinar, de Babilonia, para dirigirse unos al norte, otros al sur, otros al poniente, otros al oriente. Y claro está, la gente que se está yendo, hermanos, tiene una inclinación hacia el mal, como tú y como yo. O sea que es una dispersión por toda la faz de la tierra de paganos, de idólatras, así como se nos dejó ver en el relato de Babel. Sin importar si eran descendientes de Sem, de Cam y Jafet. Recuerden que la línea de Sem es la línea por donde va a venir el Mesías. Pero podemos ver esa caravana de gente, descendientes de Sem, Cam y Jafet. Claro que debió haber dentro de la multitud un remanente que adoraba a Dios. Por ejemplo, se piensa que entre ese remanente estaba aquel Melquisedec, estaba también aquel Job. Pero en general, los que se extendieron sobre la faz de la tierra fueron hombres y mujeres que tenían un corazón pagano e idólatras. Sin embargo, aunque la humanidad se había vuelto idólatra, Dios había prometido que el hijo que la simiente de la mujer, es decir, un hijo de la mujer, de Eva que había creado, iba a ser el Salvador, el Redentor de los pecadores. Esta lista larga del 11 hasta el 32, si seguimos el flujo, solo podemos ver dos partes importantes. La primera es la descendencia de Sem, y la parte final se habla de la descendencia de Tare. Y bueno, pero para no buscarle más, vamos a dividirlo así. Y vamos a empezar primeramente con las generaciones de Sem. Vamos a repasar rápido el texto, luego entramos a los de Tare, y vamos a concluir con las lecciones que podemos encontrar de esta genealogía. Bueno, como se deja ver en el primer verso de este capítulo, en el 11, esta genealogía son los descendientes de la línea de Sem, que es un hijo de Noé. Recuerden que de sus 3 hijos hubo uno que entró y lo vio desnudo y recibió la maldición. Y este muchacho quiso ir a llamar a sus hermanos, digan, a ver a papá cómo está, queriendo partir la relación familiar, y Dios lo maldijo. Pero a uno de ellos, a Sem, Dios dijo que lo iba a bendecir. Y uno de sus hermanos que tampoco quiso entrar, Jafet, dijo, tú vas a recibir bendición a través de este hijo Sem. Cam fue el que entró y recibió la maldición de Dios. Bueno, de Sem, los descendientes son los que conocemos como los semitas, de donde viene el pueblo de Israel. O se usa la palabra, es un antisemita, es un antipueblo, ¿no?, de Dios. Hemos visto que otro de los pasajes que contiene genealogías es el capítulo 5, y allí se relata la genealogía de Set, el hijo de Adán. Y esta genealogía tiene 10 generaciones desde Set hasta Noé. Ahora bien, si nos fijamos en esta genealogía que vamos a ir analizando,
y contamos esta genealogía de Sem, notaremos que hay 10 generaciones que van a abarcar desde Sem hasta Abraham, a donde nos quiere llevar el autor. O sea, como que es una contraparte de esa primera genealogía. Y podemos ver que hay 20 generaciones de Adán hasta Abraham. Dice esta genealogía así: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, versículo 11. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. El nacimiento de Arfaxad fue 2 años después del diluvio, y señala que Sem está cumpliendo el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Vayan y reproduzcanse. Este hombre está cumpliendo y ya tiene a su hijo. Ahora, es necesario entender que en la genealogía del capítulo 10 se menciona por nombres a otros hijos de Sem. En esta solo está mencionando a Arfaxad, pero en la del capítulo 10 mencionó a otros de sus hijos. Miren, ahí está. De Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Aquí solo quiere mencionar a uno: Arfaxad. Esto muestra que el enfoque de esta genealogía de capítulo 11 no consiste en seguir la línea del primogénito, porque Arfaxad ni siquiera era el primogénito, sino quiere mostrar aquí algo interesante: la elección soberana de Dios. El señalamiento que se hace del diluvio aquí es la última vez que se hace aquí en el libro del Génesis. Esta narrativa entra en una nueva fase y deja atrás esta historia primigenia. Versículo 12 dice: Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Nos podemos dar cuenta que Arfaxad empezó a tener hijos a una edad más joven que sus ancestros, que a los 35 años. Aquí se puede ver cómo los años de vida se empiezan a reducir. Ahora, dice aquí que Sem vivió 600 años. Y vemos que Arfaxad vivió 438 años, solo 2/3 de lo que vivió su padre Sem. Luego vemos, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Sala también empieza a tener hijos más jóvenes, a los 30 años. Vivió menos años, en total fueron 433 años. La reducción de vida continúa. El hijo de Sala fue Eber, y de este nombre se deriva el término hebreo, con el que va a ser conocido Abraham, el hebreo, el padre de los hebreos. Luego vemos en el verso 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. De nueva cuenta, en esta genealogía, en comparación con la genealogía del capítulo 10, hay una notoria diferencia. Como sucedió al señalar la descendencia de Sem, que solo se mencionó a uno de sus hijos, Arfaxad, aquí en este caso de Eber solo se menciona por nombre a Peleg. Pero Eber tuvo otro hijo que se llamó Joctán. Como dato a resaltar en la genealogía del capítulo 10, si se da cuenta, solo son los descendientes de Joctán que se sigue en la del 10. Aquí en el 11 no, la de Peleg. Y, bueno, hay un dato también allá, dice: y Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. También se traduce fue dividida la tierra, y puede referirse a la dispersión de Babel hacia las naciones, o puede significar también la separación de la línea escogida de Sem de la línea no escogida, porque aun cuando son de la línea de Sem que Dios prometió bendecir, Dios también ahí está escogiendo cuál de la línea va a bendecir y cuál no. Y la de Peleg es la escogida por Dios soberanamente, y la de Joctán simplemente no lo es. Un autor, Kenneth Matthews, dice: esto destaca la diferencia entre las 2 ramas internas de la familia semita, una que conduce a la desgracia y la otra a la gracia. Y es por eso que el narrador
va a tomar la línea de Peleg, no agarra la de Joctán como se hace en el capítulo 10. Toma la línea de Peleg, dice, y tuvo a Reú, versículo 20, Reú vivió 32 años, y engendró a Serug, vivió Reú, después que engendró a Serug 207 años, engendró hijos e hijas, Serug vivió 200 años, y engendró a Nacor, vivió Serug después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, engendró hijos e hijas, Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Es notorio que siguió la decreción de la duración de la vida. Peleg vivió 239 años, su hijo Reú también 239 años, Serug 230 años y llegamos a Nacor que vivió 148 años. Es claro que Moisés tiene una intención aquí. Moisés es el relator de esa genealogía. ¿Qué quiere hacer? Llevarnos a mirar cómo Dios escogió soberanamente dentro de la humanidad hasta llegar a Abraham. Y a partir del capítulo 12 va a exponer cómo Dios levanta un pueblo que va a ser, que es llamado a ser luz de las naciones, anunciando que ese hijo prometido que va a salvar a las naciones va a venir a través de la línea que aquí está mencionando. Y Dios va a levantar un pueblo para que sea comunicador de ese mensaje. Aquí se está mostrando que la promesa de Dios a Eva de una simiente, de un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente, no sería frustrada por la confusión y la dispersión de las naciones. Aunque esa simiente fue esparcida desde Babel, Dios había preservado a 10 hombres desde Noé hasta Abraham. Dios mantiene su proyecto de salvar a las naciones de sus pecados. Si comparamos la genealogía del capítulo 5 y del capítulo 11 que estamos viendo aquí, quiero que noten un contraste. Si lees el capítulo 5, dice, y todos los días que vivió Adán, 960 años, y murió. Y surgió su hijo fulano de tal, y vivió tantos años, y murió. Y luego se levantó otro hijo, leen así, van a encontrar esa frase, y murió. Aquí no. Aquí dice, y vivió. Y vivió tantos años y engendró a fulano de tal. Y vivió tantos años y solamente se usa 2 veces esta frase y murió al final. Cuando se refiere a uno de los hijos de Taré, a Harán y al mismo Taré. Es decir, en el capítulo 5 se enfatiza que la muerte prevaleció, pero aquí en el capítulo 11 se está enfatizando en esta línea la vida y la expansión. En esta genealogía está la esperanza de vida. De aquí ha de venir el Salvador prometido para la salvación y el gozo de las naciones. Luego nos muestra otra genealogía, las de Taré. Moisés termina esta genealogía llegando a Taré y a Abraham, que es su objetivo. Estas son las generaciones de Taré, dice. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Bueno, esta genealogía termina con Taré engendrando a sus 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Igual como terminó la genealogía de Adán hasta Noé, diciendo que tuvo 3 hijos. Y bueno, ya que empieza esta sección señalando que se trata de las generaciones de Taré, bueno, uno se esperaría, ¿verdad?, que este señalamiento indicara el papel protagonista, pues, de Taré, como ocurrió cuando habló de la genealogía de Noé, e inmediatamente empieza el diluvio y se puede ver a Noé como un personaje central de los siguientes relatos. No así aquí a Taré. A él solo dicen que se murió. Dice el versículo siguiente, 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Harán era el hermano de Abraham. Y bueno, es él que murió. Es la primera vez que aquí, en esta genealogía, aparece la palabra murió. Y dice que murió en la tierra de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra.
se adoraba a la luna allí y obviamente había contacto con la astrología y se explicaba la vida mediante los cambios de las estrellas y todo eso. Se consultaba a la astrología para definir el camino. Esa era la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Y bueno, dice que murió allí. Y esto indica que Harán murió como un pagano. La muerte de Harán pudo haber tenido un duro impacto en la familia de Taré, que se estima que era una familia muy unida. Y bueno, pudiera pensarse que esto influyó en la migración de Abraham de esa tierra de Ur de los Caldeos. El relato también informa de las familias que formaron. Dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Bueno, Abraham tomó por esposa a Sarai y cabe mencionar, como más tarde se va a decir, que Sarai era también hija de Taré, pero que tuvo con otra madre. Por lo que Sarai es media hermana de Abraham. Pudiera ser intencional que este dato Moisés no lo menciona aquí para no arruinar el suspenso que luego va a haber, ¿verdad? Cuando él miente y dice que no es su esposa. La esposa de Nacor fue Milca. Y según podemos ver aquí, era también su sobrina. Era la hija huérfana del hermano Harán que había fallecido. Es claro que Taré y su familia son una familia pagana e idólatra. Sus nombres revelan su identidad y su religión pagana. Y muestra que ellos estaban comprometidos con la adoración a la luna. El nombre Taré significa luna. El significado del nombre de Sarai en el idioma acadio es reina, así como la esposa del dios Luna, la deidad principal de Ur de los Caldeos. También se destaca algo relevante para la narrativa que va a venir después. Sarai era estéril y no tenía hijos. Recuerden que el pueblo de Israel está caminando y está oyendo este relato. Y como que están poniendo, las cosas están complicadas. ¿Y cómo llegamos nosotros aquí si a la que escoge el Señor es estéril? Bueno, la esterilidad es un asunto para lamentar en el antiguo cercano oriente. Un autor dice, es una metáfora efectiva de la desesperanza. Pero la esterilidad de Sara va a ser un tema principal en la historia de Abraham. Luego se narra la salida. Tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En ese relato se muestra esta migración hacia Canaán, pero no como una peregrinación siguiendo una visión o un llamado, sino parece ser que fue una decisión familiar. Bueno, así nos deja ver el texto. Se tomó Taré a Abraham, su hijo, y salieron. Se muestra como que es Taré, ¿verdad? El de la iniciativa de emigrar. De Ur a Canaán les tomaría como unos, aquí tenemos, miren, aquí está. Bueno, está allá bajito, pueden ver allá Babilonia, ya no alumbra esto. De allá hasta, bueno, ahí está, por aquí está Ur. Y ellos se dirigen hasta Canaán. Hay como unos, si tomamos en cuenta esto, como unos 600 kilómetros, pero es atravesar el desierto, era suicida esto. Y es por eso que es probable que se van hasta Harán, que hay como unos 960 kilómetros. Y de aquí para llegar acá hay como otros 700 kilómetros. Y esa es la ruta que van a tomar, que está describiendo aquí el texto. La tierra de Harán no debe confundirse con el hijo de Harán que ya está muerto. Esa ciudad de Harán, al igual que Ur de los Caldeos, es una tierra pagana. También se adora a la luna, también se consulta la astrología. Y el relato señala que en lugar de continuar su trayecto se establecieron en Harán. Taré y su familia salieron de un centro pagano idólatra para irse a vivir a otro centro pagano idólatra, donde también se adoraba a la luna. Y esta genealogía termina con un triste final.
Fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. De nueva cuenta aparece esta palabra murió. Se deja claro que el fallecimiento de Taré fue en Harán, una tierra pagana como Ur, un centro de adoración de la luna. Pero si se suponía que el destino era Canaán, ¿por qué quedarse en Harán? La razón de quedarse un tiempo en Harán no la sabemos exactamente. Es posible que Taré no concebía la idea de dejar sus prácticas religiosas paganas. Su estancia en Harán no se trató de unos días. Dice el texto que se quedaron allí. Entiéndase también, se establecieron allí. Otras versiones dicen se quedaron a vivir allí. Y aquí termina la genealogía, diciendo que Taré murió viviendo allí en Harán. Y esto nos hace entender que Taré murió siendo un pagano, no siendo un adorador del Dios vivo y verdadero. De esta familia no vemos que sea una familia que adore al Dios verdadero. No encontramos a Taré y Abraham, su hijo, siendo fieles adoradores de Dios. Lo que vemos es una familia pagana e idólatra. Y esto lo deja bien claro otros textos. Por ejemplo, Josué dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían dioses extraños. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué lecciones hay aquí para el pueblo de Dios que está yendo a Canaán? ¿Por qué predicar genealogías, nombres? ¿Qué hay detrás de esto? Hermanos, hay teología detrás de esto. Quisiera presentar 4 lecciones de esto. En primer lugar, esta genealogía demanda el rescate de pecadores por un Salvador humano sin pecado. Esta genealogía de muchos nombres es una larga lista de pecadores. Y si la paga del pecado es muerte, aquel que sea enviado para salvar a los pecadores tiene un alto costo que pagar. Es muerte. No hay otra manera de pagar el pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Delante de Dios, todos somos pecadores. Hemos sido rebeldes, hemos vivido bajo nuestras propias leyes, hemos ignorado a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y si Dios prometió a un Salvador, ese Salvador no puede hacer otra cosa que pagar el precio del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, ese Salvador prometido para salvar a los pecadores tenía que ser un humano, pero sin pecado, para morir en lugar de los pecadores y así liberarlos de la paga del pecado. Jesús es ese Salvador prometido. Y siendo Dios, no podía morir sin un cuerpo humano. Él tenía que tomar un cuerpo humano para poder morir y levantar una descendencia salva de la condenación del pecado y levantar una descendencia sin pecado, una descendencia santa. ¿Cómo era posible esto? Bueno, Dios escogió a una virgen llamada María para que Jesús naciera. En Lucas 1:35 leemos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijeron por el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. Un niño santo iba a nacer. Jesús tuvo una madre terrenal, pero un padre celestial. Jesús es verdaderamente hombre nacido de María, una madre terrenal, pero verdaderamente Dios, Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Se hizo como nosotros, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Porque si fuera pecador, tendría que haber sido condenado por sus propios pecados y muerto por sus propios pecados. Pero Cristo vivió una vida limpia, sin pecado. Y Cristo es el santo ser que nació, vivió sin pecado, murió y resucitó. Y los que ponen su fe y esperanza en Él son unidos
a Él y ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Y la descendencia que Él produce es una descendencia santa, una descendencia de justos ante Dios, pues la vida justa de obediencia de Él es imputada a aquel que pone su fe y su esperanza en Él. Y por eso se llama la congregación de los santos, no porque no pequemos, sino por nuestra unión con Cristo Jesús. Esta lista solo saca a relucir que es una lista de pecadores que necesitan rescate por un Salvador humano, pero sin pecado, y ese es Cristo. Y esa genealogía lleva a Cristo lleva. En Mateo 1:1 así empieza el Evangelio. Esta es la genealogía de Jesús. Y empieza donde nos dejó aquí, Génesis 11, en Abraham, y él parte de Abraham, hijo de Abraham, y así se va. Esta genealogía también, hermanos, nos muestra una siguiente lección. Testifica que Cristo es verdaderamente humano. Esta genealogía traza la ruta de la venida de Jesucristo, el Salvador, al mundo. Es la ruta por la que fue determinado por la sola potestad de Dios que Jesús entraría en este mundo. Jesús no vendría sin previo aviso. Desde el principio se marcó el camino de su ingreso a este mundo para ser y vivir como humano y de esta manera ser el Salvador de las naciones. Se anunció claramente que Jesús nacería de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3. Se anunció claramente que sería de la simiente de Abraham, como dice en Génesis 17, de la simiente de Isaac, el hijo, de la simiente de David. Sería la descendencia de una virgen, Isaías capítulo 7. Se dijo que nacería en Belén, Miqueas capítulo 5. Y así empieza el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, con la genealogía de Jesús, empezando desde donde nos dejó este capítulo 11, con Abraham. Mateo comienza desde Abraham. Jesús es el hijo que nació del vientre de una mujer virgen. Él es el hijo de este linaje. Jesús no cayó del cielo como Dios y fue a la cruz. De ser así, nunca pudo haber muerto. Tuvo que convertirse en un hombre para morir. Dios nunca muere, solo un hombre puede morir. Y Jesús tuvo que convertirse en un verdadero hombre, siendo verdaderamente Dios, para morir en la cruz y luego resucitar a los muertos en un cuerpo de resurrección. Pablo, dice en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y al tener un cuerpo humano, supo lo que es el cansancio. Supo lo que es el sufrimiento. Supo lo que es el llanto. Supo lo que es el dolor. Supo lo que es el rechazo. Supo lo que es el abandono. Supo lo que es la soledad. Supo lo que es la traición. Supo lo que es la tentación. En su tentación en el desierto, por 40 días y 40 noches, recibió toda la artillería del infierno que se desató sobre él. Y ya que conoce perfectamente el sufrimiento, sabe compadecerse de todos aquellos que se acercan a él con un corazón contrito y humillado, buscándole de corazón. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús puede comprender exactamente por lo que pasas. Lo sabe por experiencia propia. Por tanto, podemos acercarnos a Él en nuestro dolor y sufrimiento y recibir de Él consuelo y fortaleza para vivir en victoria sobre las tribulaciones y tentaciones. Esta genealogía no es nada más una lista de nombres. Es el camino que apunta hacia la humanidad de un Cristo compasivo. Si entramos viendo esta genealogía nada más como una serie de nombres, nos vamos a perder y nos vamos a confundir. Pero entendamos que la Escritura apunta a Cristo. Y esta genealogía en particular está apuntando a que Cristo vino de una mujer. Él es
humano 100%, siendo verdaderamente Dios. Dios verdadero, de verdadero Dios, y es humano 100%. Una tercera lección, hermanos, que podemos encontrar de esta genealogía. Esta genealogía confirma que tu existencia aquí en la tierra es por elección divina, no humana. Esta genealogía muestra que Dios es soberano sobre la existencia. Es Dios quien decidió quién vendría primero al mundo y quién sería el siguiente, quién sería el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y así lo sigue haciendo aún en estos días. Es Él quien escogió quiénes serían los padres de cada quien. Es Él quien determinó la descendencia que vendría de cada persona. Es Él quien determinó el tiempo en la historia en que aparecerían y desaparecerían en el tiempo. Nada es al azar. Es elección divina, no elección humana. Así también fue Dios quien determinó el momento de tu entrada en este mundo. Y Dios ya ha señalado el tiempo de tu salida. ¿Fue Dios quien determinó quiénes serían tus padres? Tal vez para ti determinó que tus padres sean inconversos, que no sean creyentes. Fue Dios quien lo determinó, así como lo fue para Abraham, quien creció en una familia idólatra. Fue Dios quien determinó que vinieras primero que tus hermanos o después de tus hermanos. Fue Dios quien determinó que fueras el primogénito o el último o el de en medio. Es Dios quien ya determinó tu descendencia. Es Dios quien hace que todo ocurra en el tiempo indicado por Él. Pudiste haber nacido en el otro continente. Pudiste haber nacido en los tiempos del Antiguo Testamento. Pudiste haber nacido en el tiempo cuando ocurrió la crucifixión de Jesús. Pudiste haber nacido en la Edad Media. Pudiste haber nacido en la edad de la Ilustración. Pero en su diseño soberano te trajo exactamente a vivir donde Él te quería. Te trajo con quienes quería que fueran tus padres, con quienes serían tus hermanos, con quienes te congregarías. Y si tú eres ahora un creyente en el Señor, dale gracias a Dios por haberte traído a la existencia cualquiera que sea tu situación. Te ha traído a la existencia con un propósito: vivir para su gloria en el lugar donde te puso, con quienes te puso, con lo que te dio, en el periodo de tiempo en el que te trajo a existir. Si no estás conforme, y no estás conforme de tu existencia por los padres que te dio, por los hermanos que tienes, por el apellido que llevas, por el tiempo en que te tocó vivir, sabes, debes venir al Señor y tratar tu amargura delante de Él y rogar que traiga contentamiento a tu corazón, te haga estar satisfecho en Él y que su gracia te lleve a estar agradecido por su diseño divino. Somos llamados a vivir agradecidos por nuestros padres, por nuestros hijos, por los años de vida. Hay quienes tal vez ya están diciendo que ya no quieren vivir. Arrepiéntete de eso y dale gracias a Dios por los años que el Señor te está concediendo. Vivamos bajo su sabiduría, rogando a Dios que nuestra existencia sirva para magnificar a Dios, como dijera el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una última lección es que esta genealogía declara que la salvación del hombre es por elección divina. Yo sé que eso no cae muy bien a muchos. Esta genealogía de la línea de Sem es la línea que Dios escogió para traer su bendición. Pero esta lista no son personas sin pecado. Ya vimos, es una larga lista de pecadores. En esta lista hay idólatras, ya vimos, está Taré, están sus hijos, incluyendo a Abraham, fueron puestos en esta lista. Y lo que vemos es que no son adoradores del Dios verdadero, adoran dioses falsos, son pecadores, necesitados de un Salvador. Taré muy posiblemente murió siendo un incrédulo, sin fe, sin esperanza en el Dios verdadero. Y el mismo camino estaba llevando a Abraham, su hijo. Pero cuando Dios quiso escoger por sola gracia para salvación, lo hizo.
y lo hizo un hombre de fe. Dios no llamó a Taré, pasó sobre él, pasó sobre Harán, pasó sobre Nacor, para llegar al que quería, a Abraham. Eso es elección divina. Dios escogió a Abraham, no Abraham escogió a Dios. En Nehemías 9:7 leemos: Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos. La elección divina, por sola gracia, triunfó incluso sobre la idolatría de Abraham. No era una amenaza para los proyectos soberanos de Dios. Aunque parece que la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos fue de Taré, vamos a ver en el capítulo 2, en los primeros 3 versículos, que es Dios quien llamó a Abraham a dejar su ciudad. Es Dios realmente quien está detrás de todo esto. En el mensaje que Esteban le predicó a los judíos, él dijo así: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, la región de Ur, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció, se quedó a vivir en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. Abraham salió de Ur no por iniciativa de su padre, no por el deseo de su padre de cambiar de aires. Sabemos que luego fue conquistada la ciudad de Ur, sino porque Dios lo estaba sacando de ese lugar de idolatría para llevarlo a la tierra prometida de Canaán. Todo indica que Abraham aún no era creyente cuando salió de Ur de los Caldeos. Tampoco lo era cuando vivió en Harán. Pero es evidente que Dios ya lo había escogido para salvación. La conversión de Abraham, de hecho, se registra más adelante, en Génesis capítulo 15, cuando Dios le mostró cuán numerosa sería su descendencia. Y ahí es allí cuando se señala: y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Taré no era creyente, crió a sus hijos en un ambiente pagano, en un hogar sin Dios, un hogar donde adoraban a la luna, donde consultaban la astrología, pero Dios llegó hasta Abraham allí para salvarlo, porque ya lo había escogido desde antes que Abraham naciera. Puede ser también tu caso, que vienes de un hogar de no creyentes, de un hogar sin Dios, de un hogar donde se adoran ídolos. Y hasta allí Dios decidió llegar para llamarte a salvación, porque ya te había escogido. No fuiste tú el que fue a buscar a Dios. Fue por su gracia soberana que quiso escogerte desde antes que pensaras en Él. Pasó sobre tus padres, sobre tus hermanos para llegar a ti. Si eres el único cristiano en tu familia, eso no significa que no va a salvar a tu familia. No de eso se trata esta doctrina. No nosotros determinamos quién es escogido o no. No nos corresponde a nosotros investigarlo. Somos llamados a predicar el evangelio y orar por los que aún no son salvos. Si tus padres aún no son cristianos, si tus hijos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo no son cristianos, clamemos a Dios por la salvación de ellos. Perseveremos en orar por la salvación de sus almas y evangelicémoslos. Oramos al Señor por las almas porque es Él quien concede la salvación. La salvación es de Él y la da a quien Él quiere, a los que Él destinó para vida eterna. Si has experimentado la salvación de tu alma, no fue por tu habilidad o por tu buena decisión de escoger a Dios. No eres salvo porque hiciste una oración de todo corazón, levantaste tu mano y pasaste al frente en alguna campaña evangelística para que oren por ti. Si eres salvo es por su gracia soberana, es por su elección divina,
es porque quiso ponerte entre los suyos, es porque te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo y preparar el camino para que escucharas el Evangelio, para que fueras movido a una genuina convicción de pecado y procedieras al arrepentimiento de tus pecados delante de Dios y experimentaras el regalo de la fe para poder comprender y creer en Jesús y su obra de expiación en la cruz. Si eres salvo no es porque tú le buscaste, sino porque Él te buscó. Y al irte a buscar, te halló muerto en tus delitos y pecados. Entonces en su gran amor te dio vida espiritual para que puedas creer en Él. Todo el mérito de la salvación que profesas es de Él. No tenemos ningún mérito en la salvación que poseemos. La salvación es por elección divina, no humana. La aplicación de esta doctrina de la elección humana no es que investigues si eres un escogido o no. Dios es el único que sabe. La aplicación de la elección divina para la salvación no es de dejar de predicar porque los escogidos tarde o temprano se van a salvar. No. La doctrina de la elección divina nos debe mover a orar con confianza y seguridad. Nos debe mover a compartir el Evangelio con confianza y seguridad de que habrá gran cosecha de almas salvadas, las que han sido ordenadas para la vida eterna. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, si estás aquí y aún no has puesto tu fe y esperanza en la muerte y resurrección de Jesús, no pierdas tu tiempo preguntándote si has sido escogido por Dios para salvación o no. La aplicación para ti hoy es como se advierte en Hebreos 3:15. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Huye de la condenación eterna y clama al Señor por la salvación de tu alma. Clama al Señor ahora que puede Él ser hallado. Pide perdón por tus pecados. Ruega que salve tu alma. Si aún no eres un creyente, si aún no te has rendido a Cristo, el único y suficiente Salvador, no esperes más. Llegará el día cuando el trono de la gracia de Dios ya no será de gracia, sino será de juicio para la condenación eterna. Busca hoy al Señor ahora que puede ser hallado. Llámale ahora que Él está cercano. Oremos. Señor, muchas gracias te damos porque nos has mostrado cómo llegó nuestro Salvador Jesús. Nos has mostrado que nuestro Salvador Jesús es el único que puede salvar a pecadores como nosotros. Nos has mostrado, Señor, que la salvación es posible porque todo está detrás de ti, todo está bajo tu control y tu proyecto soberano. Nos permites entender, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de tu poderosa obra en la cual tú estás comprometido para salvar a las naciones. Señor, muchas gracias porque nos dejas ver esto para poder tener paz y confianza de que el Evangelio que hemos abrazado por sola fe, por sola gracia, es un Evangelio vivo que produce fruto y que lleva pecadores a ser salvados de la condenación. Gracias, Señor, porque has escogido a los tuyos. Y ayúdanos, oh Señor, a no caer en actividades ociosas de estar viendo quiénes sí y quiénes no. No nos corresponde a nosotros esto. Si hemos sido llamados, si nuestros ojos han sido abiertos para comprender tu Evangelio, ayúdanos a responder, Señor, ayúdanos a responder creyendo, a responder viniendo ante ti y teniendo, Señor, un corazón lleno de gratitud porque quisiste alcanzarnos. Rogamos, oh Dios, por aquellos que aún no se rinden a ti. Y si es que todavía hay aquí personas que aún no se rinden a ti, es nuestro ruego, Señor, que tú extiendas tu misericordia y tu gracia, abra su entendimiento, de tal manera que puedan ser movidos por tu Espíritu Santo al arrepentimiento
y a creer en Cristo Jesús. Gracias también te damos, Señor, porque nos muestras en esta genealogía que Cristo, nuestro Salvador, nos entiende porque Él es 100% hombre, así como es 100% Dios. Y podemos, Señor, entonces venir con nuestras luchas, con nuestro sufrimiento, la incertidumbre que muchas veces ronda por nuestra cabeza y nuestro corazón. Y podemos entender que tenemos un Salvador que nos comprende y nos sostiene y nos fortalece. Gracias, Jesús, porque tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, entonces a caminar con fe y esperanza, creyendo firmemente que tú eres un Dios real. Y también te hiciste hombre, ese es Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Tal vez no entendemos, Señor, ese gran misterio, pero te damos gracias porque tenemos a un Salvador compasivo y humano, listo y dispuesto a salvar. En ese nombre glorioso, nuestro amado Salvador Jesús, oramos. Amén.